Hermanos y hermanas en Cristo, qué bendición estar aquí juntos hoy. Estamos reunidos como un ejército de creyentes, unidos en la fe y el amor por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos aquí para recordar que tenemos el poder de vencer al enemigo, no importa cuán grande parezca la batalla. El primer paso en nuestra búsqueda de la victoria es reconocer quién es nuestro enemigo. En el mundo espiritual, nuestras batallas no se libran contra seres humanos, sino contra poderes y fuerzas malignas que buscan alejarnos de la presencia de Dios. Como está escrito en Efesios 6 versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Es esencial comprender que nuestra lucha espiritual no se trata de conflictos terrenales o físicos, sino de una batalla en el ámbito celestial. Nuestro enemigo, Satanás, es un engañador astuto que trabaja incansablemente para desviarnos del camino de la verdad y la justicia. Su objetivo es debilitarnos, hacer que dudemos de la fidelidad de Dios y alejarnos de su presencia amorosa. En el libro de Génesis, vemos cómo Satanás, en forma de serpiente, engañó a Eva en el jardín del Edén. Desde entonces, ha estado engañando a la humanidad, tratando de apartarnos de Dios. Pero debemos recordar que, a pesar de su astucia, Satanás ya ha sido derrotado por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. En la cruz, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente, como se profetizó en Génesis 3:15. Entonces, hermanos y hermanas, al reconocer a nuestro enemigo y entender sus tácticas, estamos mejor preparados para resistir sus engaños y avanzar en nuestra lucha espiritual. No debemos subestimar la astucia de Satanás ni ignorar su influencia en el mundo que nos rodea, pero debemos recordar que somos más que vencedores en Cristo. Una de las armas más poderosas que tenemos en esta batalla espiritual es la palabra de Dios. En Efesios 6:17, se nos anima a tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La Biblia es nuestra espada espiritual, y cada vez que nos sumergimos en sus páginas, nos fortalecemos y estamos mejor preparados para enfrentar al enemigo con confianza. La palabra de Dios es una fuente inagotable de verdad, sabiduría y poder. Nos revela quién es Dios, quiénes somos en Cristo y cómo debemos vivir nuestras vidas de acuerdo con su voluntad. Cuando enfrentamos la oscuridad espiritual, podemos encontrar luz y dirección en las Escrituras. Jesús mismo utilizó la palabra de Dios para resistir las tentaciones de Satanás en el desierto. Cada vez que estudiamos la Biblia y meditamos en sus enseñanzas, estamos afilando nuestra espada espiritual. La palabra de Dios es nuestra guía en medio de la confusión, nuestra fuente de esperanza en tiempos de desesperación y nuestra fortaleza en momentos de debilidad. No podemos subestimar el poder transformador de la palabra de Dios en nuestras vidas. En este viaje hacia la victoria sobre el enemigo, debemos comprometernos a estudiar la Biblia de manera constante y aplicar sus principios en nuestra vida diaria. La palabra de Dios no solo nos fortalece, sino que también nos muestra cómo vivir vidas santas y agradables a los ojos de nuestro Señor. La oración es otro pilar fundamental en nuestra lucha espiritual. Es nuestro canal directo con Dios, nuestro Padre Celestial. En Mateo 26 versículo 41, Jesús nos insta a velar y orar, para que no entréis en tentación. Cuando nos acercamos a Dios en oración, Él nos fortalece y nos guía en la batalla espiritual. La oración es el medio a través del cual expresamos nuestra dependencia de Dios y nuestra confianza en su poder. La oración no solo nos permite hablar con Dios, sino que también nos permite escuchar su voz. A medida que pasamos tiempo en comunión con Él, recibimos dirección, consuelo y paz. En los momentos de duda y confusión, la oración nos brinda claridad y sabiduría divina. Hermanos y hermanas, la oración no debe ser un mero ritual religioso, sino una conversación íntima con nuestro Creador. Debemos orar con fervor y persistencia, confiando en que Dios escucha nuestras peticiones y responde de acuerdo con su perfecta voluntad. La oración nos conecta con el poder divino que nos capacita para vencer al enemigo en todas las circunstancias.
Además, la oración nos une como cuerpo de Cristo. Cuando oramos juntos, fortalecemos los lazos de amor y unidad entre nosotros. En momentos de adversidad, podemos elevar nuestras voces a Dios en unidad, sabiendo que Él escucha y responde a nuestras peticiones. La oración también nos libera de la ansiedad y el miedo, permitiéndonos depositar nuestras preocupaciones en las manos amorosas de nuestro Padre Celestial. Hermanos y hermanas, no subestimemos el poder de la oración en nuestra lucha contra el enemigo. A través de la oración constante y la comunión con Dios, encontraremos la fuerza y el coraje para resistir las artimañas de Satanás y avanzar hacia la victoria espiritual. En nuestros momentos de debilidad, recordemos las palabras de Filipenses 4, versículos 6 y 7, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La unidad entre nosotros es esencial en nuestra lucha espiritual. En 1 Corintios 1:10, el apóstol Pablo nos insta: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. Satanás intentará sembrar divisiones y discordia entre los creyentes, porque sabe que una casa dividida no puede prevalecer. Cuando estamos unidos en amor y propósito, somos más fuertes y más capaces de resistir al enemigo. La unidad en Cristo nos une como una familia espiritual, y juntos podemos superar cualquier obstáculo que se nos presente. Cuando enfrentemos momentos difíciles o desafíos espirituales, debemos recordar que no estamos solos, tenemos hermanos y hermanas en la fe que están dispuestos a luchar junto a nosotros. La unidad también se construye a través del perdón y la comprensión. Como nos enseña Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Debemos ser pacientes y compasivos con nuestros hermanos y hermanas, reconociendo que todos somos imperfectos y necesitados de la gracia de Dios. Al buscar la unidad en Cristo, no solo creamos un ambiente de amor y apoyo mutuo, sino que también enviamos un poderoso mensaje al enemigo. Mostramos que estamos firmemente arraigados en la fe y que nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. La unidad en Cristo es un escudo poderoso en nuestra lucha espiritual. Cuando estamos unidos, somos más fuertes, más resistentes y más efectivos en nuestra batalla contra el enemigo. Recordemos siempre las palabras de Jesús en Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad en Cristo es un testimonio poderoso para el mundo y un medio efectivo para vencer al enemigo. Queridos hermanos y hermanas, ahora que hemos comprendido quién es nuestro enemigo, nos hemos armado con la palabra de Dios, hemos abrazado la oración y buscado la unidad en Cristo, es fundamental recordar que la victoria ya está asegurada en Cristo Jesús. En Romanos 8:37, se nos dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta es una verdad que debemos grabar en nuestros corazones y mentes. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, nos unimos a la obra redentora de Dios. Su amor y su gracia nos rodean, nos fortalecen y nos sostienen en medio de la batalla. El sacrificio de Jesús en la cruz nos reconcilió con Dios y nos otorgó la victoria sobre el pecado y el enemigo. El enemigo puede rugir como un león, pero recordemos que Jesucristo es el león de la tribu de Judá, y Él ha vencido al mundo. No importa cuán intensa sea la batalla que enfrentemos, en Cristo somos más que vencedores. El poder de la cruz y la resurrección de Jesús están a nuestro favor. En 1 Corintios 15:57, Pablo proclama: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta victoria no se basa en nuestra propia fuerza o habilidad, sino en el poder de Dios que obra en nosotros. Debemos mantener nuestros ojos en Jesús, nuestra roca y nuestro refugio,
en quien encontramos seguridad y fortaleza. La clave para experimentar la victoria en Cristo es mantener una relación cercana con Él. A medida que cultivamos nuestra comunión con Dios a través de la oración y el estudio de su palabra, fortalecemos nuestra fe y confianza en su poder redentor. No podemos luchar y vencer al enemigo por nuestra cuenta, pero con Dios de nuestro lado, no hay nada que pueda resistirnos. Cuando enfrentemos momentos de duda, temor o debilidad, recordemos las palabras del apóstol Juan, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 1 de Juan 5:4. Nuestra fe en Cristo es la clave para superar cualquier obstáculo que el enemigo pueda poner en nuestro camino. Así que, hermanos y hermanas, mantengamos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2. En Él encontramos la fuerza para resistir al enemigo y la confianza para avanzar hacia la victoria espiritual. Recordemos que ya somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra búsqueda de la victoria sobre el enemigo, es fundamental comprender la importancia de la perseverancia en la batalla espiritual. La vida cristiana no siempre será un camino sin obstáculos, de hecho, podemos esperar enfrentar desafíos y pruebas en nuestra fe. Sin embargo, la perseverancia nos lleva hacia la victoria final en Cristo. La Biblia nos anima a perseverar en medio de las adversidades. Santiago 1:12 nos dice: Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Nuestras pruebas y tentaciones no son señales de debilidad, sino oportunidades para crecer en nuestra fe y confiar más en Dios. A menudo, el enemigo usará diversas tácticas para intentar desanimarnos o hacernos sentir derrotados. Puede sembrar dudas, fomentar el miedo o atacar nuestros puntos vulnerables. Pero debemos recordar las palabras de Jesús en Juan 16:33, En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús ha vencido al mundo y nos da la fortaleza para perseverar en medio de las pruebas. La perseverancia es una virtud que se desarrolla a lo largo del tiempo. En Romanos 5, versículo 3 y 4, Pablo nos enseña, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para crecer en paciencia y fortaleza espiritual. En momentos de desánimo, debemos recordar las promesas de Dios. El salmista David escribió en el Salmo 27 horas y 14 minutos, Espera en Jehová, que esfuérzate, y aliéntese tu corazón, que espera, pues, a Jehová. Nuestra perseverancia se fortalece cuando confiamos en que Dios cumplirá sus promesas y nos dará la victoria. La comunidad de creyentes también desempeña un papel importante en nuestra perseverancia. Debemos apoyarnos mutuamente, orar unos por otros y animarnos en la fe. En Hebreos 10, versículo 24 y 25, se nos exhorta, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La perseverancia es esencial en nuestra batalla espiritual. No importa cuán intensas sean las pruebas o cuánto parezca que el enemigo se levanta contra nosotros, debemos mantenernos firmes en nuestra fe. Confiemos en que en Cristo, somos más que vencedores y que, a través de la perseverancia, alcanzaremos la victoria final. Mantengamos nuestros ojos en Jesús, apoyémonos mutuamente y sigamos adelante con valentía, porque nuestra recompensa es eterna. Amado Padre Celestial, venimos ante ti con corazones agradecidos por el regalo de un nuevo día. Te damos gracias por cada amanecer que nos recuerda tu fidelidad y amor inagotable. Señor, reconocemos que enfrentamos un enemigo invisible, un adversario que busca alejarnos de tu presencia y de tu voluntad. En este momento, abrimos nuestros corazones a tu dirección y fortaleza, confiando en que eres nuestro refugio y nuestra fortaleza, un socorro bien presente en las tribulaciones.
Padre Celestial, te pedimos que nos fortalezcas con tu Espíritu Santo mientras enfrentamos las batallas espirituales en nuestra vida cotidiana. Ayúdanos a reconocer al enemigo y sus tácticas de engaño, que podamos resistir sus artimañas con la verdad de tu palabra. Te pedimos que afiles nuestra espada espiritual, la palabra de Dios, para que podamos luchar contra las tinieblas y avanzar hacia la luz de tu verdad. Te agradecemos, Señor, por darnos acceso a la oración, un medio poderoso para comunicarnos contigo. En este momento, te traemos nuestras preocupaciones, nuestras luchas y nuestros temores. Te pedimos que nos des la sabiduría y la dirección para superar los obstáculos que enfrentamos. Que nuestras oraciones sean un bálsamo de esperanza y sanidad en medio de nuestras pruebas. Padre amoroso, enséñanos a buscar la unidad en Cristo. Ayúdanos a amarnos unos a otros como tú nos amas. Que nuestras vidas reflejen la unidad y el amor que solo tú puedes inspirar. Fortalécenos para soportarnos mutuamente en las dificultades y para perdonarnos como tú nos perdonas. Que seamos una luz en medio de la oscuridad, mostrando al mundo el amor transformador de Cristo. Te agradecemos, Señor, por la victoria que ya tenemos en Cristo Jesús. Recordamos que tú has vencido al mundo y que somos más que vencedores en él. Permítenos caminar en esa victoria todos los días de nuestras vidas, confiando en tu poder y gracia. Que nuestra fe en Cristo sea nuestra roca inquebrantable, y que vivamos con valentía y confianza en medio de las batallas espirituales. Finalmente, Padre Celestial, te pedimos que nos concedas la perseverancia en nuestra fe. Ayúdanos a mantener nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Permítenos crecer en paciencia y fortaleza a medida que enfrentamos las pruebas y tribulaciones de la vida. Que nuestra perseverancia sea un testimonio de tu gracia y amor, y que podamos vivir de acuerdo con tu voluntad en cada momento. En este momento de reflexión y oración, entregamos nuestras vidas en tus manos, confiando en que tú eres nuestro refugio y fortaleza. Te agradecemos por tu presencia constante en nuestras vidas y por tu amor incondicional. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén y amén. Que esta oración sea un recordatorio constante de la importancia de poner a Dios primero cada mañana y de enfrentar al enemigo con fe, amor y perseverancia. Que el Señor nos guíe y fortalezca en nuestra jornada espiritual.